De a poquito vamos a empezar entonces hablando de estos ejercicios. Comentaba entonces que uno de los compañeros de ustedes en el foro preguntó por el ejercicio 29, alguno de los puntos del 29 y alguno del 25, así que vamos a arrancar por ahí. Los del ejercicio 29, todos esos límites, hay que utilizar esta propiedad que aparece en el enunciado, ¿no? Que dice que, bueno, si yo tengo un límite de x tendiendo a infinito del tipo 1 más 1 sobre algo, en particular sobre x, ¿no? Pero elevado a, en este caso a la x, pero en general elevado al denominador que está en el segundo término del paréntesis, obviamente lo que tendría que pasar es que la variable que tiende a infinito sea la que está ahí en ese denominador. Eso da e. O sea, son indeterminaciones del tipo 1 a la infinito. Porque fíjense que si uno reemplazara directamente la x acá, en el segundo término me quedaría 1 sobre algo que tiende a infinito, eso tiende a 0, el paréntesis quiere decir que me quedaría un 1 elevado al infinito. Y a su vez, en el punto A, que no lo vamos a hacer, decía, bueno, que había que probar que, basado en este límite que conocemos, que es el valor de E, que cuando tengo una variable tendiendo a 0, si tengo funciones del tipo 1 más esa variable elevado a la 1 sobre la variable, eso también es E. Bueno, eso no es muy complicado de probarlo porque hay que hacer un cambio de variable nomás y llamar z a 1 sobre x y voy a obtener entonces ese segundo límite que podemos usar para trabajar, que también queda para variar una indeterminación. Si quiero reemplazar directamente, ¿no? En z lo quiero reemplazar por 0, me va a quedar una indeterminación del tipo 1 a la infinito, ¿no? Bueno, entonces con eso, digamos, con esos dos límites podemos ir trabajando para resolver los que aparecen en el ejercicio 29. Yo voy a resolver, o mostrarles un poco los que había comentado justamente Elías, que tenía alguna dificultad, y creo que hice uno más, me parece. Bueno, voy a poner un poquito más grande la pantalla, creo que ahí se puede llegar a ver. Acá tengo mi enunciado original, me pide el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 a la 1 más 2 sobre x elevado a la 3 a la x. Bueno, el tema es que yo tendría que tener algo del tipo 1 más 1 sobre algo, porque si se acuerdan, el que nosotros conocíamos que daba E, lo voy a buscar por acá arriba, tiene el formato de lo que sería la base, es 1 más 1 sobre algo. Entonces yo lo que tengo que tratar de llevar primero es mi paréntesis, digamos, a algo del tipo 1 más 1 sobre algo. Pero acá tenía 1 más 2 sobre algo. Bueno, eso lo puedo solucionar relativamente fácil. Acá vuelvo al ejercicio, y ahora ya me quedo acá. Porque este 2 que estaba en el numerador, lo puedo poner como denominador de un denominador. Entonces voy a tener, en lugar de 2 sobre x, lo mismo puedo escribir 1 sobre x sobre 2. Y es lo mismo, ¿está bien? O sea que ahí, digamos, hice ese pequeño recurso para tener ya algo que se parezca más a lo que conozco que me da como límite E, ¿no? O sea, ya tengo algo de la forma 1 más 1 sobre un denominador. Ahora el tema es que en mi exponente tengo que tener el mismo denominador. O sea, tengo que tener un x sobre 2. Entonces lo que puedo hacer es poner a lo que ya tenía, le puedo agregar un x sobre 2, y para que no me varíe lo que tenía originalmente, también multiplicar por un 2 sobre x, porque lo que estaría haciendo en realidad es, digamos, multiplicando por 1, con lo cual eso no me afectaría en nada. Entonces, a lo que tengo originalmente, lo que hago es agregarle algo al exponente para que se vaya pareciendo al formato que necesitamos. Ese algo que le agrego tiene que tener, digamos, el denominador que estoy trabajando. Entonces agregué un x sobre 2, que es lo que necesito. Pero para que no me varíe, tengo que poner también un 2 sobre x, para que siga siendo igual a lo que tenía. Y ahora esto es una potencia de potencia, puedo poner
pensar en que todos los exponentes están multiplicando, por lo tanto, puedo pensar que tengo el paréntesis que tenía elevado a la x sobre 2, y esa potencia a su vez elevada a 2 sobre x, que fue lo que agregué, por el 3x que estaba originalmente. ¿Por qué quiero tener esto? Bueno, porque si uno se acuerda que uno tenía una propiedad que decía que los límites de las funciones de este tipo, que son funciones, digamos, potenciales exponenciales, ¿no? O sea, hay tanto en la base hay variable como en el exponente hay variable. Este tipo de cosas eran, por ejemplo, uno de los ejercicios que habíamos visto decía el límite de f de x a la g de x. Bueno, eso es como tener el límite de f de x, lo que sería mi base, elevado al límite de g de x, lo que sería mi exponente. Entonces acá, el próximo paso, ¿qué va a ser? Pensar, tengo el límite cuando x tiende a infinito de mi base, elevado al límite cuando x tiende a infinito del exponente que quedó acá afuera del corchete. Esto lo puse acá, en este renglón. Esto es lo que teníamos a la izquierda, y ahora tenemos entonces, fíjense que el límite, para calcularlo esto, tengo el límite de la base, y eso está elevado al límite del exponente. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué quise hacer eso? Bueno, porque justamente, fíjense que vamos a poner acá algún color, a ver si me funciona un poco, para que se vea un poquito mejor. Acá creo que va a funcionar esto. Yo lo que necesito es llevar siempre este tipo de límites. Dijimos 1 más algo, este algo sería el x sobre 2, y eso mismo lo tengo que tener acá, ¿no? Bueno, eso ya lo logré, ¿está bien? Fíjense que cuando x tiende a infinito, bueno, x sobre 2 también tiende a infinito, entonces resulta que lo que sería el límite de la base, esto que está acá, eso termina siendo e, ¿está bien? Este termina siendo e. ¿Qué quedó elevado a qué cosa? Y bueno, al límite del exponente que tenía fuera del corchete. Acá, ese límite, fíjense que tengo una x en un numerador, la x en el denominador, esto se fue, quedó 2 por 3, 6, por lo tanto ese límite está definido, da 6, y entonces el resultado finalmente es e a la 6. Bien, esa misma idea se puede aplicar, acá voy a sacar entonces los colores. Esa misma idea, digo, se puede aplicar en casi todos los que aparecen acá. Vamos a mostrar uno más que creo que había preguntado Elías, creo que el B2 también lo había preguntado. En este caso tengo, con respecto al anterior, tengo una resta en lugar de una suma. Y yo necesitaba, pensé, tener, para llevarlos a estos formatos donde puedo aplicar la definición de llevarlo al tipo, lo que estaba en el paréntesis, 1 más 1 sobre algo, ¿no? Entonces puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente, decir, bueno, este menos lo podría distribuir, digamos, en el denominador. Y entonces, si lo distribuyo en el denominador, ¿qué pasa? Me cambian los signos del denominador. En lugar de x menos 3 voy a tener 3 menos x. Pero con eso que obtuve, y tengo que ahora en lugar del menos, la fracción que aparecía acá, o sea, tengo una suma. Ahora tengo 1 más 2 sobre 3 menos x. Con eso ya saqué el problema que aparezca el menos, y ahora hago lo mismo que antes. Ahora trato de poner un 1 en el numerador del segundo término del paréntesis. Bueno, entonces con eso hacemos el mismo truquito de antes. Este 2 que está en el numerador lo pongo como denominador de un denominador, ¿no? Y ahora ya el paréntesis lo tengo encaminado como el tipo 1 más 1 sobre algo. El denominador lo tengo que hacer aparecer en el exponente. El denominador es 3 menos x sobre 2. Bueno, lo pongo en el exponente, 3 menos x sobre 2. Para que no me altere lo que tenía, también pongo el inverso, 2 sobre 3 menos x. Y acuérdense que el exponente tenía una x, con lo cual ese exponente sigue esa x ahí. Y ahora hago la separación como me conviene a mí de ese exponente. Es decir, bueno, ahora yo podría poner que lo tengo en este paso, fíjense, poner el paréntesis que tenía, el 1 más 1 sobre 3 menos x sobre 2, lo voy a elevar al denominador. Eso fíjense que lo puse entre corchetes para que se vea que ese límite del corchete me va a dar e. Y esto a su vez está elevado, puedo pensarlo que es una potencia de potencia,
a lo que estaba multiplicando en el exponente antes, el 2 sobre 3 menos x por x. Bueno, entonces ahí ya medio que lo tenemos cocinado de vuelta porque, nuevamente, acá lo que sucedió fue este corchete, digamos, este límite. Acuérdense que acá tengo que hacer el límite de la base elevado al límite del exponente. Ese límite queda E, ¿no es cierto? Este me da E. Perdón, vamos a usar acá este para escribir. Este me da E. Y después acá tengo el límite del exponente. El límite del exponente tengo, fíjense que lo que quedó fue 2 por x, digamos, sobre 3 menos x. Esto es lo que está en el exponente, digamos, ¿no? Y hay que calcularle el límite cuando x tiende, el límite, vamos a ponerlo así, cuando x tiende a infinito. Bueno, eso ya a esta altura supongo que un poco lo estuvieron viendo en el... de hecho he visto, Mónica le subió un apunte donde más o menos está resumida estas ideas básicamente de tener división de funciones polinómicas, vamos a decir, si los grados de esos polinomios son iguales, entonces cuando tengo un límite de x tendiendo a infinito, lo que me termina quedando es el cociente de los coeficientes principales. O sea, acá me quedaría, arriba tengo una lineal y abajo también tengo una función lineal, son del mismo grado. Entonces, lo que me termina quedando como límite es la división o el cociente de los coeficientes principales. Sería 2 sobre menos 1, o sea, menos 2. Bueno, quiere decir que finalmente el resultado es e a la menos 2. De hecho, estuve viendo que Mónica había subido un PDF donde hay varios ejemplos muy similares a estos con estas aplicaciones de límites donde hay que usar digamos, la definición de E. Bueno, así que ahí tenemos entonces otro resuelto. Vamos a mostrar un poquito más de estos del B y después, si quieren... ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo? Creo que sí, ¿no? ¿Se entiende algo? Sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, Sí, sí. seguimos. Sí, sí, se entiende bien. Se Hay entiende muy uno bien. intermedio, creo, que creo que este no lo preguntó Elías, pero la verdad que yo lo había puesto porque en su momento, todavía no había leído el PDF de Mónica, pero vi que Mónica había hecho también un ejemplo similar a este. Este es el B5, Sí. Estamos en el ejercicio 29, el B5, ¿no? Donde acá uno en principio dice, bueno, acá no tengo uno más algo, ¿no? O sea, podría pensar que no saber por dónde arrancar. Sin embargo, si uno se fija un poco, fíjense que, por ejemplo, si yo quisiera reemplazar directamente mi x por infinito para ver qué da, en la base tengo de vuelta un cociente de, en este caso, de dos funciones lineales, ¿no? Una función homográfica, digamos. Ese límite de la base daría 1. Y el exponente tengo la x, con lo cual de vuelta tengo una indeterminación del tipo 1 al infinito. Entonces eso me podría, digamos, dar la pauta de que puedo tratar de llevarla a algún tipo de formato donde pueda aparecer mi número E, nuevamente, ¿no? Entonces, se pueden hacer dos cosas. Una es el procedimiento que hizo Mónica, por ejemplo, que yo también usé el mismo, y después vi en realidad que Mónica había hecho ese ejemplo, si no, quizás este no lo hubiera puesto, que es un truco interesante que es sumarle 1, pues yo he visto 1 más algo, entonces bueno, le pongo el 1 más lo que tenía, y para no alterar la base, le resto el 1 también. Entonces con eso ya tengo 1 más algo, ¿no? ¿Y qué hago? Y bueno, y ahora vamos a, como necesito que quede un solo término, digamos, entonces lo que viene después del 1 que agregué, esta cuenta la hago. Hago la fracción menos 1. Entonces resuelvo, bueno, algebraicamente eso, me terminó quedando 1 más menos 1 sobre x más 2. ¿Está bien? Bueno, y eso nuevamente puedo pensar, bueno, pero yo lo que quería era tener límites del tipo 1 más, que el numerador sea un 1 positivo, no un 1 negativo, sobre algo. Entonces, bueno, no importa, el signo menos, digamos, lo puedo poner abajo y tengo una expresión equivalente. Entonces ya tengo el formato de nuevo, este que más o menos lo vamos manejando, ¿no? 1 más 1 sobre algo. Y ahora ya sé que el truco es, este denominador del segundo término me tiene que aparecer en el exponente. Entonces acá lo pongo. Pongo el menos x más 2.
para que no me altere lo que tengo, pongo también el inverso, pongo 1 sobre menos x más 2. Y después lo pienso como una potencia de potencia, para de vuelta tener, por un lado, la potencia que sé que me va a dar E, acá, fíjense que me quedó 1 más 1 sobre el menos paréntesis elevado al menos paréntesis, con lo cual eso ya sé que me va a dar E. Y después tengo que hacer, digamos, el límite del exponente que todavía no trabajé, ¿no? El exponente que no trabajé, voy directamente, ya, para un poquito hacerlo más rápido, acá, a este último paso. Fíjense que una vez que tenía ya el formato donde sé que aparece mi límite que da E, acá me apareció un cartelito que dice que mi conexión de internet está medio desestabilizada. Bueno, espero que puedan escuchar, pues si no, tengo un problema. Se le escucha, pero ¿Está de bien? ¿Sí? manera medio robótica cada tanto. Bueno, pero eso puede ser mi voz natural también, ojo, no le dé bolilla a eso. Pues. Bueno, y entonces tenemos que hacer acá el límite No, me de la refiero base con elevado al estática de la señal. límite de la base, ya sé que sé, y el límite del exponente de vuelta me quedó, fíjense que esta X que está acá fuera del corchetito del exponente, podría tranquilamente pensar que está en el numerador, es de vuelta un cociente de funciones lineales, una función homográfica, o puedo pensarla como una función más genérica, racional, digamos. Eso me va a dar menos 1, o sea que me queda un E a la menos 1. Bueno, ¿qué otra opción podría tener? En realidad ya sé que cuando tengo así una división de dos funciones polinómicas y veo que me puede dar una indeterminación del tipo 1 a la infinito, y ya conozco el truco de sumar y restar 1, uno podría decir, bueno, ya está, no hace falta otra cosa. Sin embargo, alguien quizás lo que podría haber hecho, que también estaría bien, es hacer la división de los polinomios, ¿está bien? O sea, dividir los polinomios, y después escribir, ¿se acuerdan que una vez que uno tiene la división esa de los polinomios, lo que me va a quedar es el cociente más el resto dividido al divisor? Entonces, bueno, con eso tendría también, o sea, si yo hago la división de polinomios y escribo esa división, usando como el algoritmo de la división, digamos, también llegaría directamente a la expresión esta que estoy señalando con la manito, a 1 más menos 1 sobre x más 2, ¿está bien? O sea, no necesariamente hay que hacer este truco del sumar y restar 1. También se podría haber hecho eso, dividir los polinomios. Y llego directamente a este paso de acá. Bueno, y si no me equivoco, Elías también había preguntado por el ejercicio B9. En el B9, fíjense que de vuelta Augusto, terminación del tipo 1 a la infinito. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la x por 0, entonces tengo el seno de 0 es 0, por lo tanto el paréntesis me quedó 1. Y el exponente 1 sobre 0, bueno, 1 sobre 0, eso, digamos, 1 sobre algo que tiende a 0, eso a infinito, quedó algo del tipo 1 a la infinito. Entonces, de nuevo, digo, bueno, acá podría tratar de llevarlo. Acuérdense que en el punto A había una expresión donde, equivalente también para encontrar E, donde me decía ahora, la cosa era x tendiendo a 0, y me quedaba cosas de este tipo. Lo voy a escribir porque si no por ahí de memoria va a quedar más feo, ¿no? ¿Se acuerdan que había un límite que pedían en el A que había que probarlo? En el A usaban la letra Z, pero no importa la letra que yo use, ¿no? Algo de este tipo, x tendiendo a 0 de, bueno, 1 más x a la 1 sobre x, ¿no? Entonces esto me queda una indeterminación del tipo 1 al infinito. Y habíamos probado en el punto A, usando la letra Z, pero lo mismo, que esto daba E. Bueno, entonces acá yo puedo pensar que tengo esa indeterminación del tipo 1 sobre infinito, y puedo llevarlo a una expresión del tipo 1 más algo que tiende a 0. Lo importante es que este tiende a 0, digamos, ¿no? También hay una cosa importante que es que, porque uno puede decir, bueno, pero en realidad no debería cambiar acá mi variable. Podría. El tema es que x y el seno de x, cuando tienden a 0, son infinitésimos del mismo orden. ¿Se acuerdan que había un límite importante que era el de seno de x sobre x? Cuando x tiende a 0, eso da 1.
Eso quiere decir que cerca del cero, tanto x como el seno de x se comportan de manera similar, son equivalentes, digamos, ¿no? Entonces yo puedo dejar esto así como está y estaría bien, y lo que tengo que tratar de formar es de vuelta llegar a algo del tipo, bueno, es 1 más algo, y ahora el exponente es el inverso del segundo término. Entonces lo que hice fue multiplicar, digamos, y dividir por el seno de x, para que yo pueda tener en el exponente el inverso del seno. Mi corchete ahora va a quedar que es e, esto ya sé que mi límite va a dar e, pero ese e está elevado al límite del exponente que quedó. El exponente que quedó es justamente el que veníamos hablando recién, seno de x sobre x. Ese límite, cuando x tiende a 0, ese da 1, por lo tanto, este resultado entonces de este límite va a dar e a la 1, digamos. Ahí está, e a la 1. Bueno, eso es entonces un poco referirnos a ejercicios donde hay que utilizar este límite que da e, cómo más o menos tratar de utilizarlo, ¿no? Bueno, y después Elías me preguntó por el 25D, donde da una función, la función es 2 menos e a la menos x, y pedía hallar los límites, cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a menos infinito, y cuando x tiende a infinito a secas, ni a más ni menos infinito, sino x tiende a infinito, digamos, cuando lo escriben en ese formato, ¿no? Bueno, eso es relativamente simple. Lo que vamos a hacer es ver primero, calcular los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a más infinito, fíjense que 2 menos e a la menos x es como tener 2 menos 1 sobre e a la x, ¿no? Es lo mismo. Creo que en este segundo formato se va a ver mejor por qué el resultado no da 2, ¿no? Porque si yo reemplazo la x por infinito, queda 1 sobre e a la infinito. E a la infinito es infinito, ¿no? O sea, cuando la función e a la x va tomando valores muy grandes, entonces e a la x va tomando valores cada vez más grandes, ¿no? Cuanto más grande x, más grande e a la x. Entonces, quiere decir que yo tengo e a la infinito, el resultado es infinito. Pero ese está en el denominador, entonces tengo 1 dividido a algo que se va haciendo infinitamente grande, por lo tanto, ese 1 dividido eso infinitamente grande da algo que tiende a 0. Entonces me va a quedar 2 menos algo que tiende a 0. Por lo tanto, eso queda 2. O sea que la función 2 menos e a la menos x, cuando x tiende a infinito positivo, da 2. Ahora, cuando tiende a infinito negativo, entonces ahí lo que hay que pensar es que x va tomando valores que en valor absoluto son cada vez más grandes, pero cada vez son más negativos. Pero a su vez tenía el negativo del exponente, por lo tanto, puedo pensar que tendría un 2 menos e elevado a el menos del exponente y valores que son cada vez más negativos. Con este menos, el exponente queda cada vez más positivo. Entonces me quedaría un 2 a la menos e al infinito. Al infinito positiva, ¿no? O sea, esto me estaría quedando 2 menos e. Y bueno, acá me está quedando cada vez números en el exponente que son positivos cada vez más grandes. Ese e a la infinito dijimos que da infinito, positivo. Y después tengo 2 menos algo muy grande, o sea, cada vez más grande, me va quedando entonces menos infinito. O sea que en ese caso, cuando voy hacia los valores más negativos, cuando x tiende a menos infinito, el resultado del límite me queda menos infinito. Entonces, si a mí me piden calcular el límite de x tendiendo a infinito y no me pusieron el signo, eso habíamos dicho, quería decir que si coincide cuando voy a más infinito y cuando voy a menos infinito y me da un valor, ese será el límite. Pero en este caso tengo que cuando voy a más infinito me da 2. Cuando voy a menos infinito me da menos infinito. Entonces puedo decir que no existe el límite de esa función cuando x tiende a infinito a secas. Bueno, es una cuestión básicamente de notación, digamos, no era nada muy, tampoco no era nada muy complicado, ¿no? Bueno, y ahora sí quiero mostrarle algunos ejercicios que para mí me pareció que eran interesantes, esta guía, por distintos motivos. Por ejemplo, en el ejercicio 26, que es bastante, uno podría decir, pero no parece,
Ajá, acá me dice que parece que tenemos 10 minutos. 10 minutos, sí. Ah, menos mal, porque No fue tan importa, rápido. chicos, cuando termina se vuelven a conectar inmediatamente, ¿sí? Bueno, bueno. Bárbaro. Bueno, entonces acá les decía, me pareció interesante porque si mal no recuerdo, alguna de estas cosas creo que van a tener que hacer en alguno de los ejercicios del trabajo práctico que tienen que entregar. La idea es la siguiente, dice, bueno, calcular, voy a hacer el 26A, ¿no? A un límite, que es el límite cuando x tiende a 0 de a la menos 1 sobre x, ¿no? Dice, interpretar geométricamente a partir de los resultados obtenidos. Y entonces, ¿por qué me pareció interesante? Porque uno podría, si no tiene cierto cuidado, digamos, decir, bueno, x tiende a 0, reemplazo acá la x por 0, tengo un número dividiendo a 0, eso, o algo que tiende a 0, eso tiende a infinito. Hay un signo menos adelante, o sea que sería que este límite quedaría e a la menos infinito. Bueno, e a la menos infinito digamos, es el límite da 0, ¿no? Y uno podría dejarlo ahí y decir, bueno, este límite da 0, y ya está, y ahí terminé. Pero hay que tener cuidado porque acá hay que ver qué pasa cuando me arrimo al 0 por la derecha, y qué pasa cuando me arrimo al 0 por la izquierda. O sea, ves que uno dice, bueno, lo reemplazo a la x por 0 y ya está, me quedó e a la menos infinito, e a la menos infinito, eso da 0. ¿Por qué? Porque fíjense, si uno empieza a pensarlo un poquito más en detalle, cuando vengo por derecha quiere decir que vengo tomando valores positivos de x cada vez más cercanos a 0, ¿no? Entonces vengo, bueno, tomando valores cada vez más cercanos a 0, decía, ¿no? Por la derecha, o sea, positivos. Entonces acá yo puse, creo que acá se podría llegar a ver mejor la idea, esta x es positiva, cercana a 0, tan cercana como yo quiera, pero es positiva. Por lo tanto, el cociente va a quedar, sin el menos todavía, ¿no? El cociente va a quedar positivo y grande. O sea, a medida que me arrimo al 0, va quedando cada vez más grande. Como puedo hacerlo infinitamente pequeño, el cociente va quedando infinitamente grande. Pero tengo el signo menos delante. De ahí justifico que me quedó en el exponente un menos infinito, ¿no? Bueno, acá no tendría que haber puesto ya el límite, pero ya acá lo reemplacé directamente, ¿no? Digamos esto, quizás habría que haberlo sacado. Esto ya... En realidad ya no hay x, así que lo puedo sacar, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó e a la menos infinito. O sea que eso sí me da 0, que es lo que veníamos analizando. Augusto, Sí. ¿me Sí. escuchás? Sí, te escucho. Una cosita quería Sí. decir. Sí. Cuando vos decís que el exponente tiende a infinito, Sí. lo que nosotros hacemos, o lo que yo acordé con los chicos, que es lo que Sí. solemos hacer en la cátedra siempre, es poner Sí. que tiende a menos infinito, no reemplazar, porque como el infinito no es un Claro. número, no se puede Claro. reemplazar. Sí. Entonces, No. esa notación, e elevado a la menos infinito, es de entre casa, digamos. No quiero que en un examen me anoten eso. Bueno, está bien. Vos lo que decís, por ejemplo, podemos poner directamente, por ejemplo, que esto ahí me quedé un poco. Tiende a menos infinito. Tiende a, bueno, sí. Sí. Pero no reemplazar. El infinito nunca se reemplaza en ninguna cuenta porque justamente es un símbolo, no es un número. Está Entonces bien, una queda feo en convención. la notación Claro. reemplazarlo. Más allá de que esto está absolutamente mal, digamos, no hace falta ponerlo. Bueno, entonces es importante tener en cuenta, entonces, tip, no usar el reemplazo. En algunos lugares, la verdad que lo ponen como una cuestión de convención, se sabe que no, digamos, que no quiere significar nada, como a veces uno reemplaza por 0 y dice, bueno, no es 0. Pero entonces acuérdense, no lo reemplazamos entonces, sino que ponemos aquí tiende, hacemos como si estuviera lo que está acá en rojo. ¿Está bien, Mónica? Sí. No hay que reemplazar por infinito. Los números sí, porque cuando tiende un número, básicamente, si no está el 0 en el denominador, porque ahí tampoco se reemplaza, claro, ese tema. pero con los números se puede reemplazar. El infinito Sí, claro. no se reemplaza en ninguna cuenta. Sí. Bien, listo, bueno, acá nos queda entonces 0 que veníamos viendo cuando veníamos por la derecha. El tema es que cuando venimos por la izquierda, ahora venimos con números que nos vamos arrimando al 0 con números negativos. Entonces esto, vamos a ponerlo entonces en el formato, x, fíjense que dice tiende a 0 por izquierda, o sea que es negativo. Con este negativo van quedando números cada vez más grandes positivos, o sea esto tiende a más infinito. ¿Está bien? Tiende a más infinito. Ojo. Bueno, entonces dijimos, esto más allá de que esto está mal. Y acuérdense entonces acá, por convención, no vamos a escribir esto. Por ahí en algún lado puede ser que lo hayan visto,
cuestión de convenciones, no lo ponemos entonces el e, que el exponente tiende a más infinito. Por lo tanto, sabemos que a medida que el exponente es cada vez más grande, la función e a la x va siendo cada vez más grande, o sea que el resultado de ese límite quedó más infinito. Quiere decir que si vengo por un lado, si vengo por la derecha, me quedó que es 0. Si vengo por la izquierda, me quedó que es infinito. Por lo tanto, los límites laterales son distintos. Entonces no existe el límite cuando x tiende a 0. ¿Está bien? Eso hay que tener cuidado porque uno puede estar tentado de lo que decía yo, reemplazar directamente la x por 0 y pensar que el resultado es simplemente el resultado del primer límite. Pero hay que ver un poquito más en detalle que si uno viene de un lado y viene del otro, dan cosas distintas, con lo cual no existe el límite. Bueno, acá creo que pedía interpretarlo gráficamente, así que yo por acá lo grafiqué, la función esa, me quedó una cosa así. Lo que estamos diciendo que cuando nos arrimamos por la derecha, por valores de 0 positivos, la función tiende a 0, ¿no? Y cuando nos arrimamos por la izquierda, con valores cercanos a 0 pero negativos, la función tiende a más infinito. Así que eso era un poco la idea de este ejercicio, ¿eh? Tener cuidado entonces que no siempre es, cuando x tiende a un valor finito, no siempre reemplazarlo y lo que quedó ya está, sino que a veces hay que tener cuidado de ver qué pasa si vengo con los límites laterales, digamos, ¿no? Si coinciden o no. Bueno, y después, a ver si nos da tiempo para ver algún otro. Este quizás no dé tiempo. Yo no sé si en algún lado aparece, creo que todavía no apareció, ¿no? ¿Cuánto falta de tiempo? Ah, sí, acá, 2 minutos. 3 minutos, 2 minutos nos sí. alcanza. 2 minutos 57. Bueno, quiero mostrarles un ejercicio que me pareció también interesante, que es el 30F. El 30F, el enunciado está ahí, ¿no? Es un ejercicio que, fíjense que también está en alguno de los PDFs que dejó Mónica. Solo que está un poco, respecto de este, está un poquito cambiado, que decía, por ejemplo, Mónica hizo uno donde decía, bueno, e a la x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0. Sería un caso particular de este ejercicio, ¿no? Y bueno, acá entonces vamos a ver un poquito cómo poder resolverlo, ¿eh? Estamos 30F, fíjense que si yo lo reemplazo, la h la reemplazo por 0, quedó a la 0. A me está diciendo que es positivo y distinto de 1, ¿está bien? Bueno, así que entonces tengo a la 0, que es 1 menos 1, me quedó 0 sobre 0, indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿está bien? O sea, acá, fíjense, esto cuando lo reemplazo tiende a 0, y el de abajo también tiende a 0, y este tiende a 0. Así que tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bueno, ¿cómo podríamos resolver la indeterminación? Una forma, por ejemplo, de poder resolverlo sería cambiar cambiar la variable, hacer un pequeño cambio de variable, y lo que está en el numerador, por ejemplo, yo lo llamé z, le puedo poner el nombre que quiera, en este caso le pusimos z, con lo cual ahí voy a obtener dos cosas a partir de ese cambio de variable. Por un lado voy a obtener, necesito cambiar a la h, bueno, eso es fácil, a la h paso el 1 sumando y me quedó que a la h es 1 más z. Fíjense que si h tiende a 0, entonces quedaría, dijimos, a la 0, que es 1, menos 1, 0. O sea que si h tiende a 0, z tiende a 0, ¿no? Y la otra cosa que quiero reemplazar es mi h, y ponerla en función de z. Entonces, para eso vamos a trabajar con esta expresión, donde ya puedo despejar mi h. Simplemente aplico el logaritmo de los dos lados. Cuando aplico el logaritmo de los dos lados, entonces me queda el logaritmo de la potencia. Ese exponente lo saco fuera del logaritmo, multiplicando la base. Me quedo h por el logaritmo de a, el logaritmo de z más 1, y puedo despejar h. Me quedo que h es la expresión que tenemos acá. Entonces con eso ya puedo irme a mi límite que me dieron original, y el límite, acuérdense, lo voy a poner, está acá abajo, e ir reemplazando las cosas que fuimos encontrando. Al numerador yo lo llamé z, con lo cual ahí está todo bien. Bueno, me dice que quedan menos de un minuto, en tal caso, después, si alguno ya se le cortó o demás, después lo rearrancamos de acá. Lo que habíamos dicho es, bueno, el numerador lo llamo z, con eso lograba, por un lado, encontrar h, una expresión de h en función de z. Esa expresión de h en función de z me quedaba un cociente de logaritmos, y ahora puedo reemplazar entonces
digamos, la expresión original por lo que fui encontrando, ¿no? Obviamente cambié la variable, fíjense que ahora z tiende a 0, digamos, porque ahora todo me quedó en función de z. Bueno, este logaritmo de a, acuérdense que a era un valor fijo, era constante, dijimos que era positivo y distinto de 1. Por lo tanto, esto en realidad no va a molestar mucho para el límite. Como está acá en un denominador, del denominador lo puse arriba en el numerador, para que se vea, digamos, un poquito más fácil qué es lo que nos va quedando. Y cuando calculemos, lo voy a poner así nos concentramos donde andamos, acá. Cuando calculamos el límite de un cociente, puedo pensarlo como cociente de límites. Ahora, acá viene la idea que se puede usar, que también va a aparecer, por ejemplo, yo les quiero mostrar después en un ejercicio, que es el ejercicio 40, por ejemplo. Yo quiero resolver este límite, ¿no? Entonces, si reemplazo, me quedaría una indeterminación del tipo 0 sobre 0, porque acá en el numerador tengo 0z. Por algo, 0. Y abajo tengo el logaritmo de 1 más 0, o sea, el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, o sea que me quedó una indeterminación del tipo 0 sobre 0. La quiero resolver. Entonces lo que voy a hacer es pensar en esa, digamos, esa propiedad, vamos a llamar, o ese límite que habíamos estudiado. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior vimos uno que era que cuando z tiende a 0, expresiones del tipo 1 más z a la 1 sobre z, me adelanto un poco y se los muestro dónde está acá, este tipo de expresiones, que está acá adentro, ¿no? Tengo esta función y hago el límite cuando z tiende a 0, ya sabemos que esa función, que está redondeada en colorado, cuando z tiende a 0, eso da e, el límite ese, es uno que vimos recién. Ahora, yo no tengo esto, tengo que llegar a esta expresión. Entonces la idea es la siguiente, pensar, mi z que estaba acá en el numerador, lo puedo poner como 1 sobre z en el denominador. Y entonces me va a quedar 1 sobre z multiplicando al logaritmo. Y entonces puedo aplicar la propiedad de logaritmos de, bueno, de que justamente al tener algo multiplicando a un logaritmo, eso que está multiplicando puede entrar como exponente del argumento que tenía. El argumento del logaritmo era 1 más z. Entonces ahora, ese número que multiplica el logaritmo de 1 más z lo puedo pensar que va a ser el exponente de mi potencia a la cual le voy a calcular el logaritmo, ¿no? Entonces ahí tengo un truco para poder, digamos, resolver esa indeterminación, ¿no? O sea, la voy a llevar a un formato donde el límite me quede. Hago eso entonces, me terminó quedando el logaritmo natural de a, que acuérdense que eso es un número, sobre el logaritmo natural de esta función 1 más z elevado a la 1 sobre z. Bueno, es el límite de un cociente, por lo tanto puedo pensar que es el cociente de los límites, estoy acá, pero el límite de una constante me queda la constante, o sea, el límite cuando z tiende a 0 del logaritmo natural de a, eso es un número, es el logaritmo natural de a, no influye, y el límite del logaritmo puedo pensar que es el logaritmo del límite. Eso también había algún ejercicio donde nos decían que podíamos aplicar esa propiedad. Entonces ahí logro tener el logaritmo de un límite que sé que da e. Entonces, finalmente, el denominador quedó el logaritmo natural de e. Eso da 1. Arriba nos había quedado el logaritmo natural de a, por lo tanto, esta es logaritmo natural de a. El caso particular, en realidad es un repaso de una cosa que... Dale, genial. Ay, perdón, ¿qué dijiste que no te escuché? Discúlpame. Sí. ¿Tenías algún comentario? No, tiene el micrófono destrabado, está hablando por teléfono. Está bien, está bien. Decía, fíjense que en el caso, por ejemplo, que A fuera E, supongamos que A fuera igual a E, ¿no? Entonces, estamos en el caso que mostró Mónica la clase pasada, ¿no? Yo tendría el límite, bueno, que se llame H o se llame E, lo mismo. 4509. Sí. No. 7980. Hay alguien sí, hay que alguien está que hablando, hay que chicos, mutense. Hablan por teléfono y salen la clase.
Sí, fíjate porque estamos conociendo todos tus secretos, ¿eh? Así que mejor que... Ah, bueno, acá tengo que cambiarlo por esto. El 04 del 24. Bueno. Creo que es Mauro. No, yo no soy. Mauro, 255. No, es Nicolás. No, es Nicolás Ledesma. Sí. Ah, Voy Nicolás. a echarme la culpa al Sí, pedo. vos lo podés mutear, Augusto, que sos el Sí, Sí, creo que el anfitrión. anfitrión nos puede mutear. Pero no quiero, Mutealos a todos y listo. no quiero quedar con Perdón, Mauro. que Gracias censura, por tanto ¿viste? cariño. Nada, muera, Mauro. Bueno, fíjese una cosa, si A vale E, entonces me queda E a la X menos 1 sobre X, que esto la vi ahí en el PDF y vi que la semana pasada, ahí anda dando vuelta, un PDF que Mónica decía que esto da 1, ¿no? Y está bien, porque fíjense, si en el resultado que habíamos llegado acá, A vale 1, me quedó el logaritmo natural de E sobre el logaritmo natural de E. N.ledesma. Por lo tanto, esto quiere decir que Vega, E a la arroba X menos gmail.com. 1 era un infinitésimo equivalente a X. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿se acuerdan que E a la X menos 1 reemplazo la X por 0, digamos, y me quedó que la función del numerador da 0. Y la de abajo también, cuando X tiende a 0, da 0. O sea que cada una de estas cosas son infinitésimos, cuando X tiende a 0. O sea que es un cociente de infinitésimos. Cuando esos cocientes de infinitésimos dan 1, quiere decir que son infinitésimos equivalentes, ¿eh? Cuando X tiende a 0. Esto, bueno, es una cosa que por ahí en algún momento, Sí, ahí me dio. PDF, un ejercicio resuelto de Mónica, lo van a ver esto, ¿eh? Y uno puede decir, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo sé que eso es cierto? Bueno, acá ya tenemos una justificación. Bueno, y después quería mostrarles un par de ejercicios más. Uno es este, el ¿Cómo, perdón? ¿De 36. cuándo a cuándo? Dice, analizar el valor de ok. verdad de las siguientes proposiciones. Me pareció que quizás podrían tener alguna dificultad fuera en el 36E. Dale, no A ver, te bueno, preocupes. Muchas gracias. Augusto, mutealos a lo todos voy porque me a molesta mostrar. muchísimo. Mutealos a todos. No puede ser que esa falta de respeto que esté hablando por teléfono No hace sé como quién- 15 minutos. Vamos a ver quién será, ¿eh? Espera. Andá a participantes y mutealos, por favor. Un feliz. Sí, vamos a ver. Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí está, tomá. Te muteé. Bueno, después vemos cómo hacemos para sacarlo, pues ese es el problema, pero supongamos que no va a haber problema. Listo, unos minutos nomás, después ahí abrimos para que pregunten si tienen alguna duda. Me pareció que de ese ejercicio, el 36, le decía, en general creo que la mayoría, digamos, acá hay que ver si son verdaderos o falsos y justificar la respuesta, creo que la mayoría lo pueden llegar a resolver sin problemas, pero el último quizás uno podía tener una duda, ¿no? Porque dice, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L, o sea, ahí tengo un valor finito del límite, y dice, eso es equivalente a pensar que cuando hago el límite, cuando x tiende a infinito del módulo de la función, eso es igual al módulo del límite que encontré. Y eso uno podría pensar que fuera verdadero, quizás, porque de hecho, la idea para poder demostrarlo, bueno, por un lado yo tengo una equivalencia es una doble implicación. Entonces yo podría tratar de demostrar la implicación para un lado y la implicación para el otro. Para un lado es verdadera, pero fíjense lo que puse acá, lo voy a poner un poquito más grande, así se ve bien, acá. En esa doble implicación, si yo pienso, tiene que pasar para que la equivalencia sea verdadera, por un lado, que el límite del módulo de la función dice, si es igual a un valor L, al módulo de L, perdón, entonces dice que el límite de la función tiene que ser igual a ese valor L. Eso tendría que ser, si es verdadero, eso tendría que ser verdadero. Bueno, ahora, ¿por qué esto es falso? Por ejemplo, podemos buscar un contraejemplo de una función que ustedes ya conocen y que trabajaron bastante, que es la función signo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que la función signo era una cosa así? Bueno, acá no sé si lo voy a poder graficar muy bien, voy a intentar, pero ¿se acuerdan que esto era, bueno, acá tengo los ejes, pongámosle un eje por acá, y el otro por allá, y teníamos que para valores de x negativos, esto, acá lo puedo hacer, está bien. Esto daba -1, pensé que le había cambiado el color, pero no lo cambié, y para valores de x positivo, eso daba 1.
Ahora, el punto es, habíamos dicho también que nosotros no está definida en 0, ¿no? O sea, acá, bueno, habría un redondelito, digamos, ¿no? Bueno, yo para no perder mucho tiempo, le voy a poner, qué sé yo, no, me va a quedar muy grande. Bueno, un agujerito. Vamos a hacerlo, aunque no sea muy prolijo, vamos a ponerle acá así, un circulito blanco y otro circulito blanco, como que, bueno, en 0 no está definida, ¿no? Bueno, esa es la función signo de x, que alguna vez habíamos hablado de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular, supongamos, el límite de esa función cuando x tiende, decía, a un valor a, cualquiera. O sea, fíjense que la proposición original, la que yo tengo que demostrar, digamos, que es verdadera o falsa, decía cuando x tiende a A. Acá está, ¿no? Cuando x tiende a. No me dice cuánto vale A, puedo elegir cualquier A, un valor cualquiera, en cualquier número real. Supongamos entonces, ¿dónde está el problema, entre comillas, de esta función? Y en el 0, ¿no? Ahí sabíamos que no existía el límite, pero los límites laterales eran distintos. Ahora, cuando yo pienso, esta es mi hipótesis, ¿no? Yo pienso que esto va a ser verdadero y tengo que ver, esta es mi hipótesis, y tengo que ver si la tesis se cumple o no. Bueno, tengo que calcular el módulo de esa función, pero el módulo de la función signo resulta que es la función constante 1. Porque, fíjense, voy a poner superpuesto acá, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando x es positivo, acá no tengo problema, acá sigue siendo el mismo valor de antes, sigue siendo 1, pero ahora lo que me dice es, para los x negativos mi función valía -1, pero ahora tengo el módulo de eso, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que tengo también es que para los x negativos mi función también vale 1. Y acá hay un hueco, acuérdense, que es el que corresponde a el 0, que ahí no está, perdón, a x0, ¿no? Que ahí no está definido. O sea, acá acuérdense que hay un agujerito, vamos a ponerlo así, para x igual 0. Entonces, acá, lo que pasó fue que cuando hago el módulo de esa función signo, esa función es 1, ¿está bien? Esa imagen da 1 en todos lados. Cuando calculo el límite, cuando x tiende a 0, me da 1. La función no está definida en x igual 0, pero venga por este lado o venga por el otro, en la función roja, siempre, digamos, me da 1, ¿no? Entonces, quiere decir que mi hipótesis, yo puedo encontrar una hipótesis que sea verdadera, fíjese que cumple la hipótesis. Cuando x tiende a un valor a, en este caso a vale 0, el módulo de la función es el módulo de un valor L. En este caso, el valor L vale 1, que es su propio módulo. O sea que esto es verdadero. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Y bueno, que la función cuando x tiende a 0, que el límite cuando x tiende a 0 de esa función también me dé el valor ese 1. Pero acá sabemos que no existe el límite cuando x tiende a 0 de esa función signo. Por lo tanto, esto no se cumple. Esto es falso. Y bueno, como es una implicación, tengo que el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, por lo tanto esto es falso. Quiere decir que ese ejercicio o esa aseveración era falsa. Creo que era la 36E, me parece. Ahora lo vemos. El problema es que cuando tengo que mover el PDF tengo que sacar los colores, pero eso no es muy importante, lo saco. Bueno, esto es, me pone Zoom que ya hizo el renderizado del video anterior, y vamos a ponerle aceptar. O sea que ahí ya me guardó en mi compu el video. El video, sí, Una sí. cosa que yo no sabía, también guarda el audio por separado y el chat por separado, ¿no? Sí, guarda todo. Increíble, sí, tal cual, es bastante útil. Bien, el 36, entonces, ahí está. Bueno, y el otro que les quería también mostrar, para no hacerlo muy largo, el 40, porque en el 40 hay un punto donde tengo que aplicar el truquito que vimos del ejercicio 30F. El 40 es un ejercicio de aplicación. Dice, bueno, un objeto de masa m se deja caer desde el reposo y me ponen la velocidad en función del tiempo, teniendo en cuenta la resistencia del aire. O sea, este es un modelo que es uno de los modelos más simples que suele aparecer, digamos, físico, de cuando alguien tira un objeto, como dice acá, en una especie de caída libre, pero con resistencia de algún medio viscoso.
Quizás, no sé si ustedes, bueno, creo que no, ¿no? Pero si alguno cursó Física 1, quizás vio algún problema donde aparecía esta fórmula. Digo esto porque si alguno vio, quizás sabe que esto tiene una particularidad que va a aparecer ahora en el primer punto. El primer punto lo que me piden es calcular la velocidad cuando el tiempo tiende a infinito. Bueno, acá me da todos los datos, me dice que la ecuación para que la velocidad se mide en metros sobre segundo, el tiempo en segundos, G es la aceleración de la gravedad, R dice es un coeficiente de resistencia, lo importante es que dice que R es positivo. Dice, tener en cuenta que si R es 0 no habría resistencia. Bueno, ese es un caso particular que va a aparecer en el punto D, digamos, pero lo importante es, si no hay resistencia, sería como si cayera en el vacío, lo que dice acá, y entonces ya esta fórmula de velocidad no sirve. Esta fórmula es un modelo físico a partir de una experimentación, que seguramente, ya digo, si cursaron Física 1, quizás lo vieron esto, y si no, posiblemente lo vean, que la característica que tiene, decía, cuando vamos a calcular el límite, van a ver que ese límite va a dar un valor, digamos, constante. Y lo que quiere decir es que después de cierto tiempo, la velocidad tiende a mantenerse constante. O sea, idealmente sería constante. Por eso ese tipo de, digamos, ese límite que vamos a ahora encontrar, suele llamarse velocidad al límite. Por ejemplo, un ejemplo típico es cuando tiran a veces ponen como una especie de tubo vertical y lo llenan con glicerina y tiran una bolita de acero, por ejemplo, y al principio, digamos, aparece cierta velocidad y después se va, esa velocidad empieza a mantenerse constante, termina siendo como un MRU, digamos. Esa velocidad final es constante, ¿no? Bueno, y entonces acá pide el punto A encontrar el límite cuando t tiende a infinito. Eso es fácil, eso no es muy difícil. Ahora lo hacemos, después pide graficar la velocidad, y después lo que dice es, supongamos que t es fijo, o sea, en un momento determinado, que lo que sucede ahora es que lo que varía es r. Es como pensar, bueno, a ver qué pasa con mi velocidad a los 5 segundos que tiré el objeto, y voy cambiando los distintos, por ejemplo, las distintas composiciones de densidad del aire, o voy cambiando el medio en que el objeto se está moviendo. Entonces con eso me estaría cambiando el R, estaría siendo, digamos, más viscoso, menos viscoso el medio en el que se mueve, pero siempre entonces querría saber qué velocidad tiene para esos distintos valores de R, para un tiempo determinado. Y me dice qué pasa con eso cuando R tiende a 0, o sea, en la medida en que eso va siendo cada vez menos rozamiento, porque acuérdense que R era la resistencia del aire, cuando tenga menos resistencia. Bueno, y después el punto D y el E es muy elementales, directamente ni los hice, después ahora los charlamos, pero son muy fáciles, ¿no? Vamos con el A. El A es simple, el A pide simplemente, acuérdense que ahora la variable es tiempo, y me dice que tenía que calcular el límite cuando t tiende a infinito. Bueno, eso es, ya a esta altura lo manejamos bastante, con bastante soltura. Si t tiende a infinito, entonces mi exponente tiende a menos infinito, ¿está bien? O sea, esto, fíjense que tengo un menos r por t sobre m. R es positivo, m es positivo, es la masa que es positiva, por lo tanto acá el exponente tiende a menos infinito. O sea que me quedó e a la menos infinito. Eso dijimos que tiende a 0. Entonces me quedó la constante que aparecía, m por g sobre r, por 1 menos algo que tiende a 0. O sea que el paréntesis tiende a 1. Todo esto, todo el paréntesis, tiende a 1. Y entonces me quedó que simplemente mi límite queda m por g sobre r. Me pedían que lo grafique, quiere decir que eso es lo que va a aparecer, que va a ser uno de los temas que vamos a ir viendo, creo que ya en la clase de hoy, de asíntotas, aparece ahí entonces una asíntota horizontal. Esta es mi velocidad en función del tiempo, ¿está bien? O sea que a medida que pasa el tiempo, lo que decíamos, después de cierto intervalo de tiempo, uno puede pensar que hay una velocidad final que es m por g sobre r. Esa velocidad que yo le decía, esa velocidad final, velocidad límite, que a veces, insisto, por ejemplo, en algunos experimentos eso se puede ver bastante bien. En otros, por ejemplo, como modelo, en realidad, como modelo primero elemental, a veces uno dice, bueno, capaz que cuando uno se tira en un paracaídas,
podría llegar a ser que en algún momento el tipo que se está tirando el paracaídas empieza a bajar con MRU. Bueno, como primera aproximación podría funcionar, después van a ver seguramente, insisto, física 1, que ese modelo, hay modelos mejores, digamos, ¿no? Y a veces se hacen otros, digamos, otro tipo de formulaciones. Bueno, y ahora vamos al punto C, que es el punto que a mí me parecía interesante del ejercicio. Dice, considerar T fijo y R variable. Y ahora lo que hay que hacer es el límite cuando R tiende a 0, por derecha, porque habíamos dicho, bueno, R era el coeficiente de resistencia del aire, que ese dijimos es positivo. Entonces, bueno, le pone a R 0 por derecha porque tiene que tomar R valores positivos, ¿no? Tengo que poner el límite de B de R. Ahora, mi función sigue siendo la misma. Mi función, la puse acá de nuevo para que la recordemos, es M por G sobre R por 1 menos C a la menos R por T sobre M. Eso sigue como está. Supongamos que yo quiero reemplazar de una para ver a ver qué es lo que me quedó. Bueno, cuando reemplazo, tengo en el exponente, vamos a ponerlo acá con los colorcitos, ¿no? En el exponente tengo que R vale 0. Por lo tanto, este exponente quedó que tiende a 0. No se preocupen que ahora sale eso. Tengo un 1 menos C a la 0, o sea, 1 menos 1. Por lo tanto, esto va a ser algo del tipo indeterminación 0 arriba, y en el denominador tengo un R que tiende a 0, o sea que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces tengo, de alguna manera, que tratar de salvar la indeterminación. Bueno, muchas veces cuando aparecen funciones donde aparecen exponenciales y demás, uno tiene que pensar que va a tener que hacer uso de algún logaritmo también. Entonces, yo, por ejemplo, lo que puedo pensar es, bueno, yo podría reemplazar el segundo término del paréntesis, el que estaba restando, el e a la menos algo, reemplazarlo y hacer un cambio de variable. Y mi objetivo va a ser llegar a un límite donde ahora todo esté en función de la variable nueva. Entonces, bueno, mi variable nueva, ahora la llamé U, a lo que era la exponencial. Con eso, entonces yo quiero encontrar un valor de R, porque dijimos, R aparece acá en el denominador de la expresión original. Yo quiero poner todo en función de U. Entonces, bueno, puedo aplicar logaritmo de los dos lados. Del lado derecho voy a poder bajar el exponente era menos R por T sobre M, que va a quedar multiplicando al logaritmo natural de E. Pero el logaritmo natural de E es 1, por eso no lo puse. Y acá puedo entonces despejar R. ¿Para qué quiero despejar R? Bueno, porque acuérdense que mi objetivo era reemplazar la R por mi nueva variable, que es U. Bueno, y entonces ya tengo todo listo para poder reemplazarlo, pero tengo que tener cuidado de mi nueva variable pensar a qué tiende, ¿no? Porque acá R tendía a 0 por derecha. Bien, entonces me voy ¿a dónde? Y a la expresión que me relacionaba, me vinculaba U con R, ¿no? Que era a lo que yo llamé U. Y bueno, digo, si R tiende a 0, esto me va a quedar E a la 0 es 1, por lo tanto U tiende a 1. Bien, como tengo miedo por ahí de que se me corte o qué, les dejo para ustedes pensar que U tiende a 1 por derecha, que está bien eso. Bueno, y entonces reemplazo. Me voy acá, esta era, nuevamente, fíjense que pongo mi ecuación original, o sea, mi ecuación original de velocidad en función del tiempo, acuérdense que era esta, no la modifiqué para que se vea bien el reemplazo que hago. Entonces, dijimos, a la exponencial que estaba dentro del paréntesis, a eso lo llamé U. ¿Dónde anda esto? Bueno, no sé por qué no lo tengo eso cambiado, creo que ya hice todo de una. Sí, directamente creo que me lo comí acá. Sí. Fíjense que el R lo puse como estaba, y acá falta, vamos a ponerlo en negro, entonces vamos a agregarlo, 1, esto me lo comí cuando lo escribí, 1 menos U. Ahora sí está bien, Bueno, así que tenemos M por G, el paréntesis, acuérdense que era 1 menos la exponencial, a la exponencial la llamé U, y abajo estaba R fue lo que encontramos recién, cuando habíamos despejado aplicando los logaritmos, o sea, esto que está acá, todo esto que está acá, eso es R. Bueno, cambio la variable, ya habíamos visto que cuando R tendía a 0, U tiende a 1, y acá simplemente empecé a simplificar, las masas se pueden simplificar,
Este t que está acá abajo dividiendo, lo puse en el numerador multiplicando. Y la otra cosa que hice, que la hice en este paso, bueno, todavía no, pero en el paso siguiente, como me quedó un menos, lo que hice fue ese menos distribuirlo dentro del paréntesis. Entonces, en lugar de 1 menos u, pongo u menos 1, y ya este menos desapareció. ¿Por qué? Porque se va apareciendo un poco. Fíjense que ahora t, cosa importante, ¿no? Por ahí uno mientras lo va haciendo capaz que se olvida, pero t es constante, ¿eh? O sea, esta t, acuérdense que dijimos, para esta parte del ejercicio me dicen que es constante, con lo cual cumple el mismo rol de g, digamos, cuando calcula el límite no va a molestarme, digamos, ¿eh? Entonces yo básicamente lo que tengo que calcular qué límite es, y el límite que puse acá, ¿m? El límite donde aparece la variable u, porque este g por t finalmente va a salir fuera de ese límite. Y entonces acá se va pareciendo un poco a ese ejercicio 30F. Acuérdense que, ¿qué es lo que voy a usar? Voy a usar digamos, ¿se acuerdan la igualdad esa que daba E, el límite ese que daba E? Que decía, bueno, si Z tiende a 0, de cosas del tipo 1 más Z, elevado a la 1 sobre Z. Bueno, eso lo puedo llegar a usar. ¿Por qué podría darme la pauta de eso? Bueno, porque ya conocí el ejercicio 30F, porque si no, de entrada, yo creo que si a uno por primera vez le tiran ese ejercicio, posiblemente no llegue a darse cuenta de que podría usar ese truco. Ahora, yo no tengo logaritmo de u, tengo logaritmo de 1, tengo logaritmo de 1 más algo. Y acá tengo u menos 1, o sea que tampoco tengo, parecería que en principio no es tan parecido a esto, pero ahí puedo hacer un cambio de variable de vuelta y llamar z a u menos 1. Entonces ahora, fíjense que lo vamos a poner acá. Si yo llamo z a u menos 1, me queda que u, que era el argumento del logaritmo, quedó 1 más z, que es lo que andaba buscando. Que el argumento del logaritmo sea del tipo 1 más algo, 1 más z. Y bueno, acá puedo ver, a partir de lo que yo llamé z, si u tiende a 1, entonces z tiende a 0. Entonces voy a hacer nuevamente ese reemplazo. Acá ya puse como una síntesis de lo que fui haciendo, ¿no? Fíjense, mi original era esta, la expresión original, la de la velocidad en función del tiempo, donde pedían hallar el límite de esa función cuando r, que es mi variable ahora, tendía a 0. Hicimos un primer cambio de variable y llamé u a la exponencial, con lo cual ahora me quedó un límite en función de u. Pero como yo quiero llegar a esa expresión que sé que me va a dar el límite, entonces ahora hicimos un nuevo cambio de variable y al nuevo numerador, a u menos 1, lo llamé z. Entonces me quedó g por t, eso dijimos que no influía, y multiplicando al límite, cuando z tiende a 0, de z, que era u menos 1, dividido el logaritmo de u, que era u más z. Y acá ya aplico exactamente lo que hicimos con el 30F. Este z lo pongo como 1 sobre z en el denominador, para que multiplique al logaritmo, aplico la propiedad que me decía que si yo tenía esa expresión multiplicando al logaritmo, ese factor lo puedo poner como exponente, y entonces tengo acá el logaritmo de 1 más z, el argumento elevado al exponente del que era el factor anteriormente, ¿no? Bueno, y ahora tengo ese límite. Bueno, eso podría pensarlo como cociente de límites. El de arriba es 1, el límite del logaritmo, dijimos que era el logaritmo del límite, y ahora tengo justamente el límite que estaba buscando, el que sé que me da e, el de z tendiendo a 0, de 1 más z a la 1 sobre z, ¿no? Ese sé que me da e. Ojo, hay que tener cuidado en estas cosas también, que una vez se olvida que finalmente ese límite que estaba, digamos, encontrando, era el límite de un argumento de un logaritmo. Porque muchas veces uno, haciendo las cuentas, digamos, me quedó e, y se olvida de que esto era en realidad un logaritmo, ¿no? Estamos haciendo el límite del argumento del logaritmo. Así que me terminó quedando g por t, 1 sobre el logaritmo natural de eso es 1, quedó g por t, que es el resultado que aparece en la guía, ¿verdad? Que es el resultado que teníamos que encontrar. Resultado que tiene digamos, una interpretación física coherente, porque lo que me estaba diciendo es, cuando r tiende a 0, acuérdense que la expresión de la velocidad es la primera que aparecía acá, ¿no?
Cuando R tiende a 0, ¿R qué era? R era digamos, el rozamiento, bueno, la resistencia del aire, ¿no? Y esta era la expresión de la velocidad en función del tiempo. Si la resistencia del aire tiende a 0, en el límite, ¿qué va a ser? Y va a ser como si cayera en el vacío, como si no hubiera aire, digamos, como si no hubiera resistencia del aire. Y en el vacío, sabemos que las cosas, digamos, la velocidad en función del tiempo es g por t, es la aceleración gravitatoria por el tiempo. O sea que es coherente lo que digamos, podemos interpretarlo geométricamente de manera coherente. Por último, ya para terminar, y muy cortito, el punto D y el punto E, no los hice porque me decía, dado que el vacío, la velocidad es lo que veníamos hablando recién de g por t, siendo la velocidad inicial nula, hallar, bueno, el valor límite, o sea, hay que hacer el límite de esto, obviamente cuando t tiende a infinito, esta velocidad va a tender a infinito. Eso es cuando es una caída libre sin ningún tipo de medio viscoso, ¿no? Como si fuera en el vacío, a medida que va cayendo, cada vez tomando más velocidad, más velocidad, más velocidad, si no lo para nadie, la velocidad va a ser infinita, ¿no? Y el gráfico lo hice porque es graficar esta velocidad en función de g de t, digamos, ¿no? G por t, g constante, es simplemente una función lineal. ¿Está bien? Así que el punto D y el punto E son muy simples, digamos. Pero me parecía interesante ver esto de que el 30F, ese truquito que aparecía, digamos, de tener esos límites, donde aparece un logaritmo en el denominador, esto de acá, aparece acá, ¿no? El logaritmo en el denominador, y aparece arriba este z lo puedo poner como la inversa en el denominador, después introducirlo como un exponente dentro del logaritmo. Bueno, eso, es más, si mal no recuerdo, en algún otro lado creo que aparece después ese procedimiento, y me parece interesante tener esas, digamos, esas estrategias. Bueno, acá voy a cortar.